El salón del Hotel Presidente en la Ciudad de México brillaba bajo las arañas de cristal como un escaparate de poder y fachadas. Lucía Vargas ajustó el vestido azul marino, respiró hondo y subió los 3 escalones que la separaban del micrófono. A sus 29 años, se había preparado toda la vida para ese momento. Maestría en Londres, dominio de 4 idiomas, artículos publicados en revistas del sector de la construcción. Todo para demostrar que estaba lista. Todo para que su padre, por fin, la viera de verdad. Pero cuando abrió la boca para empezar el discurso que había ensayado tantas veces frente al espejo, la voz grave de Roberto Vargas cortó el aire como una navaja afilada. «Tú todavía no estás lista para asumir nada, Lucía». La frase retumbó en el salón. Algunos risitas disimuladas. Otros bajaron la mirada, apenados. Lucía sintió que le ardía la cara, pero mantuvo la espalda recta, los hombros firmes. Roberto sonrió a los invitados, esa sonrisa calculada de quien siempre tiene el control, y siguió con su discurso como si nada hubiera pasado, como si su hija fuera solo una interrupción molesta. Nadie pareció notar la humillación, excepto ella. 2 horas después, Lucía estaba en el estacionamiento del hotel, descalza, con los tacones en la mano. El vestido de seda se mecía con el viento frío de la madrugada capitalina. Subió a su coche, un SUV negro que su padre le había regalado por su cumpleaños, otro símbolo de control disfrazado de cariño, y manejó sin rumbo. Las luces de la ciudad se quedaban atrás. La autopista a Puebla se extendía adelante como una promesa de escape. Lucía no sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse. Pasaron horas. El sol empezaba a asomarse en el horizonte cuando vio el letrero descolorido. Sierra de Puebla, 15 kilómetros. Algo en su pecho se apretó. Un recuerdo lejano, casi borrado. La hacienda. Esa propiedad antigua que un día había pertenecido a un amigo de la familia, o eso le habían contado. Había ido una sola vez, de niña, pero la memoria era vaga, como un sueño a medio recordar. Sin pensarlo mucho, Lucía giró el volante. El camino de tierra roja serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. El frío húmedo se colaba por las rendijas del coche. Cuando por fin llegó, la puerta de madera estaba entreabierta, crujiendo con el viento. Lucía bajó del auto y caminó despacio, sintiendo la tierra mojada bajo los pies descalzos. La casa principal era sencilla, de paredes blancas descascaradas y techo colonial. Alrededor, había un galpón, un gallinero, y a lo lejos, un manzano solitario en la cima de un cerro. Parecía abandonada, pero no lo estaba. La puerta de la casa se abrió, y un hombre salió a la veranda. Alto, de hombros anchos y barba de varios días, la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. Llevaba pantalón de mezclilla gastado y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. Sus manos, notó Lucía, estaban marcadas por callos y cicatrices, manos de quien trabaja duro. ¿Te perdiste? Su voz era grave, directa. No, respondió Lucía, sujetando las maletas que había sacado del cajuela. Vine para quedarme. El hombre cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. ¿Quedarte? ¿Aquí? Esta hacienda pertenece a mi familia. Pertenece, corrigió él, con un tono que no admitía réplica. Ahora es mi responsabilidad. Miguel López. Me encargo de este lugar desde hace años. Lucía lo miró fijo, sintiendo que la irritación subía. Otro hombre queriendo decidir qué podía o no hacer ella. Otro portero en su propia vida. Entonces vas a tener que compartir la responsabilidad, dijo, alzando la barbilla. Porque no me voy a ir. Miguel soltó un suspiro largo, pasándose la mano por el cabello oscuro. Esa mujer de vestido caro y manos delicadas era todo lo que él había intentado dejar atrás. El mundo de las apariencias, de las exigencias imposibles, de la presión que lo había quebrado. La estudió un momento, notando algo en sus ojos que no cuadraba con la postura aristocrática. Había una grieta ahí, un dolor escondido. Hay un cuarto atrás, dijo al fin, pero no esperes lujos. Aquí la vida es sencilla. Lucía asintió.
aliviada y exhausta. Siguió a Miguel hasta un pequeño cuarto con cama de fierro, un ropero viejo y una ventana que daba al huerto. No había calefactor. El olor a moho impregnaba el aire. Cuando Miguel salió y cerró la puerta, Lucía se sentó en el borde de la cama y por primera vez desde que había salido del salón, se permitió que las lágrimas rodaran. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de cansancio, pero también, extrañamente, de alivio. No sabía qué hacía ahí, no sabía cuánto tiempo se quedaría, pero por primera vez en 29 años, Lucía Vargas estaba tomando una decisión que era solo suya. Y eso, de alguna forma inexplicable, parecía el comienzo de algo más grande. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal, dale like al video y comenta de dónde estás viendo. Eso ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta para ti. Lucía despertó con el canto estridente de un gallo. Desorientada, abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El cuarto estaba helado. La luz de la mañana entraba por la ventana empañada, revelando el polvo que bailaba en el aire. Jaló el cobertor delgado hasta la barbilla, tratando de alejar el frío que calaba hasta los huesos. Outside, se oía el ruido de un hacha cortando leña. Golpes rítmicos, precisos. Lucía se levantó, cambió el vestido de gala por un pantalón de mezclilla y un suéter que encontró en el fondo de la maleta, y salió del cuarto. La cocina de la casa principal era rústica. Estufa de leña, una mesa de madera maciza, estantes con frascos de víveres. Miguel estaba de espaldas preparando café. El aroma fuerte y robusto llenaba el ambiente. «Buenos días», dijo Lucía, titubeante. Miguel se volvió, con una taza humeante en la mano. «Buenos días. Hay pan en la canasta y mantequilla en el refri. El café está listo». Ella se acercó, observando el colador de tela goteando despacio sobre la jarra térmica. Nunca había hecho café así. En su casa, en la Ciudad de México, todo era automático, cronometrado, perfecto. «Gracias», murmuró sirviéndose. Comieron en silencio. Miguel hojeaba un cuaderno de notas, haciendo marcas con un lápiz gastado. Lucía mordisqueó el pan, sintiendo el peso de la incomodidad entre ellos. No estaba acostumbrada a que la ignoraran, y al mismo tiempo, extrañamente, eso la aliviaba. Nadie ahí esperaba nada de ella. «¿Cuánto tiempo te vas a quedar?», preguntó Miguel sin levantar la vista del cuaderno. Lucía tragó saliva. «No sé, todavía estoy decidiendo». Él asintió cerrando el cuaderno. «Entonces, mientras estés aquí, vas a tener que valerte por ti misma. No tengo empleados. Cada quien se cuida solo». «Yo me puedo valer», respondió Lucía, alzando la barbilla. Miguel esbozó algo que casi parecía una sonrisa. «Ya veremos». Los días siguientes fueron una cadena de pequeños choques. Lucía descubrió que el agua de la regadera se calentaba con un sistema precario que fallaba seguido, que los bichos invadían el cuarto si la puerta se quedaba abierta más de 5 minutos, que el silencio de la sierra, de noche, era ensordecedor de tan absoluto. Intentó ayudar con las tareas de la hacienda, pero todo era más difícil de lo que imaginaba. Al tratar de alimentar a las gallinas, ellas huyeron en estampida, asustadas por sus movimientos bruscos. Al cargar un balde de agua del pozo, derramó la mitad en el camino. Miguel observaba de lejos, sin comentar, pero Lucía sentía el juicio callado. Una tarde, frustrada después de fallar por tercera vez en encender la estufa de leña, Lucía salió a caminar. Necesitaba aire. Siguió un sendero angosto que subía por la propiedad, pasando por arbustos de helechos y árboles retorcidos. El viento frío le cortaba la cara, pero siguió. En la cima del cerro, encontró el manzano solitario. Era un árbol antiguo, de tronco grueso y ramas torcidas, pero aún vigoroso. Algunos frutos rojos colgaban de las ramas más altas. Lucía se acercó, tocando la corteza áspera. Había algo reconfortante en ese árbol, como si también estuviera ahí, resistiendo sola. Nadie nunca lo ha tocado. Lucía se volvió, sobresaltada. Miguel estaba parado a unos metros, las manos en los bolsillos de la chamarra. «¿Me seguiste?»,
Preguntó molesta. Estaba revisando las cercas. Tú fuiste la que decidió subir hasta aquí. Ella volvió la mirada al manzano. ¿Por qué nadie lo toca? Miguel se acercó parándose al lado de Lucía. Su mirada se perdió como si alcanzara un recuerdo viejo. Lo plantaron hace mucho tiempo. Antes de que yo llegara aquí, los dueños anteriores no le movían. Decían que tenía historia. ¿Qué tipo de historia? No sé, nunca pregunté mucho. Hizo una pausa. Pero doña Rosa, la señora que vive en el pueblo, ella sabe todo lo que pasa por aquí. Si alguien sabe, es ella. Lucía guardó esa información, sintiendo una curiosidad extraña crecer dentro de sí. Había algo en esa hacienda que la jalaba, como si buscara respuestas para preguntas que aún no sabía formular. En los días siguientes, empezó a observar a Miguel con más atención. Él se despertaba antes del amanecer, trabajaba hasta que el cuerpo pedía tregua, y de noche se sentaba en la veranda con una taza de té, mirando al vacío. Había una disciplina casi monástica en su rutina, y también una tristeza que cargaba como un peso invisible. Una noche, armándose de valor, Lucía se sentó a su lado en la veranda. ¿Por qué viniste para acá?, preguntó. Miguel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba más baja, más cansada, porque necesitaba desaparecer. Lucía esperó respetando su silencio. Era chef, continuó él, mirando las montañas oscuras. Tenía un restaurante en Guadalajara. Gané premios, críticas buenas, todo lo que creía que importaba. Soltó una risa amarga. Hasta que no aguanté más la presión. Me derrumbé, lo perdí todo. Y viniste para acá, completó Lucía suavemente. Los abuelos que cuidaban esta hacienda murieron. Alguien tenía que quedarse. Yo necesitaba un lugar donde nadie me conociera. La miró por primera vez. ¿Y tú? ¿Por qué huiste? Lucía sintió que la garganta se le apretaba. Porque me cansé de ser invisible. Fue la primera vez que se dijeron la verdad uno al otro. Y en esa noche fría de la sierra algo empezó a cambiar entre ellos. Algo pequeño, pero real. El pueblo más cercano quedaba a 15 minutos por camino de tierra. Lucía fue una mañana de sábado, siguiendo las indicaciones que Miguel le dio. Necesitaba algunas cosas básicas, y en secreto, quería conocer a doña Rosa. La casa de la señora estaba en la placita central, pintada de amarillo claro con macetas de geranios en la ventana. Lucía tocó la puerta de madera y esperó, oyendo pasos arrastrados del otro lado. La puerta se abrió y una mujer menuda de cabello blanco recogido en un moño apareció. Sus ojos castaños eran vivos, curiosos. La estudió de la cabeza a los pies antes de sonreír. «Tú debes ser la muchacha que está en la hacienda», dijo doña Rosa abriendo paso para que Lucía entrara. Miguel me contó. ¿Habló de mí?, preguntó Lucía sorprendida. Poco, pero lo suficiente. La señora la guió hasta una sala chica, llena de fotos en las paredes y un sofá de crochet. «Siéntate ahí, mija. Voy a hacer un café». Lucía se sentó, observando las fotos antiguas. Había imágenes de fiestas patronales, bodas, niños corriendo descalzos. Una foto en particular le llamó la atención. Un grupo de gente frente a la hacienda décadas atrás. La casa estaba más nueva, los árboles más chicos. Doña Rosa volvió con 2 tazas humeantes y un plato de galletas caseras. Se sentó en el sillón frente a Lucía y la miró con esa mirada que parecía ver más allá de las apariencias. «Tú tienes los ojos de ella», dijo la señora de repente. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Los ojos de quién?» «De Isabel. Tu mamá». El aire pareció faltar. Lucía dejó la taza en la mesita con las manos temblando. «¿La conoció?» Doña Rosa asintió despacio. «La conocí bien. Era una muchacha guapa, trabajadora. Vino a trabajar en la hacienda cuando tenía como 20 años. Era amable con todos. Tenía una sonrisa que alegraba el día más nublado». Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Toda la vida le habían dicho que su mamá había muerto en el parto. Nadie hablaba de ella. No había fotos, no había cuentos. Era como si Isabel nunca hubiera existido. «Mi papá siempre dijo que murió cuando nací», murmuró Lucía. Doña Rosa hizo una expresión de dolor. «No fue bien así, mija.
Isabel se fue, sí, pero no murió. Entonces, ¿dónde está? La señora suspiró hondo. Eso no lo sé. Se fue cuando tú eras bebita, pero antes vivió aquí en la hacienda. Fue aquí donde plantó el manzano. Lucía se levantó de golpe, con el pecho apretado. ¿El manzano en la cima del cerro? Ese mismo. Lo plantó el último día antes de irse. Dijo que era para dejar raíces donde ya no podía quedarse. Las palabras retumbaron en la mente de Lucía como campanas lejanas. Su mamá había estado ahí. Había caminado por esos senderos, tocado esa tierra, plantado ese árbol. Y Lucía no sabía nada. ¿Por qué nadie me contó? La voz de Lucía salió más alta de lo que pretendía, cargada de rabia y dolor. Doña Rosa se levantó y puso la mano en el brazo de Lucía, con delicadeza. Porque tu papá quiso borrar esa historia. Isabel no era del mundo de él, ¿entiendes? Él era un hombre poderoso, ella una muchacha sencilla. Cuando embarazó, la trajo para acá y la mantuvo escondida. Lucía se cubrió la cara con las manos, tratando de contener los sollozos. Todo cobraba sentido ahora. La frialdad del padre, la sensación constante de que algo faltaba, el vacío que nunca podía llenar. ¿Me amaba?, preguntó Lucía con la voz quebrada. Con todo el corazón. Pero tu papá le dio una elección imposible: quedarse y no verte crecer, o irse y dejarte tener una vida mejor. Doña Rosa se limpió una lágrima de su propia cara. Isabel creyó que hacía lo mejor por ti. Lucía volvió a la hacienda en silencio, manejando despacio por el camino de tierra. La revelación había revuelto todo dentro de ella. Cuando llegó, encontró a Miguel reparando la cerca del gallinero. Él levantó la vista y, al ver su cara, soltó el martillo de inmediato. ¿Qué pasó? Lucía no pudo responder. Simplemente se derrumbó, las piernas fallándole. Miguel la sostuvo antes de que cayera, rodeándola con los brazos con cuidado, como si fuera algo frágil que podía romperse. Mi mamá estuvo aquí, logró decir Lucía entre sollozos. No murió. Se fue porque mi papá la obligó. Miguel no dijo nada. Solo la sostuvo, dejando que llorara todo el peso de una vida entera de mentiras. Ahí, en medio de esa hacienda perdida en las montañas, Lucía por fin empezó a entender quién era y de dónde venía. Esa noche, caminó hasta el manzano sola. La luna llena iluminaba las ramas torcidas. Lucía apoyó la frente en el tronco y cerró los ojos. Gracias por dejarme raíces, mamá, susurró al viento. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no estaba completamente perdida. Había un hilo que la conectaba a ese lugar. Un hilo delgado, pero resistente. Un hilo que tal vez pudiera seguir de vuelta hasta la verdad. Los días siguientes transcurrieron en una niebla extraña. Lucía se despertaba temprano, ayudaba a Miguel en las tareas de la hacienda, y en los ratos libres buscaba pistas sobre su mamá. Registró cada rincón de la casa, abrió cajones polvorientos, hojeó libros viejos, pero no encontró nada más que silencio. Miguel notaba su inquietud, pero respetaba el espacio. A veces, mientras trabajaban codo a codo, la observaba de reojo. Había una determinación nueva en Lucía, algo que no estaba cuando llegó. Una tarde, mientras lavaban verduras en el fregadero, Miguel rompió el silencio por fin. «Estás buscando respuestas que tal vez ya no existan», dijo sin mirarla. Lucía se detuvo, con la zanahoria resbalando entre los dedos. «¿Cómo sabes qué busco?» «Porque yo también busqué». Miguel se secó las manos en el trapo de cocina. «Cuando vine para acá, quería entender por qué fallé. ¿Por qué no aguanté la presión? Revolver todo dentro de mí. ¿Sabes qué encontré?» «¿Qué?» «Nada que me salvara». La respuesta no estaba en el pasado. Estaba en aceptar el presente. Lucía sintió que las palabras le caían pesadas en el pecho. «Pero necesito saber la verdad sobre ella». «Entonces pregúntale a quien sabe». Miguel la miró por primera vez. «A tu papá». La simple mención de Roberto hizo que el estómago de Lucía se revolciera. No había hablado con él desde la noche de la gala. Sabía que él no llamaría primero. Nunca lo hacía. Siempre era ella quien cedía, quien volvía, quien pedía perdón por existir de forma inconveniente. «No estoy lista para eso», admitió Lucía. Miguel asintió.
Entonces prepárate, porque tarde o temprano va a aparecer por aquí. Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Lucía en los días siguientes. Intentaba imaginar el enfrentamiento, ensayaba mentalmente qué diría, pero el valor siempre fallaba al último segundo. Mientras tanto, la rutina de la hacienda fue echando raíces en ella. Lucía aprendió a reconocer el olor a lluvia viniendo de la sierra, a diferenciar el canto de los pájaros al amanecer. Sus manos, antes suaves e impecables, empezaron a ganar callos. Se sorprendió al darse cuenta de que no extrañaba las reuniones eternas, los tacones altos, las pláticas vacías. Una mañana, Miguel le enseñó a hacer pan. Trabajaron codo a codo en la cocina, las manos hundidas en la masa tibia. Lucía midió mal la primera tanda, pero Miguel no se quejó. Solo sonrió. Una sonrisa rara pero genuina, y dijo: «Mañana lo intentamos de nuevo». Mientras el pan se horneaba, se sentaron en la veranda con café. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba lleno de cosas no dichas, pero entendidas. «¿Por qué eres tan paciente conmigo?», preguntó Lucía de repente. Miguel tomó un sorbo de café antes de responder. «Porque alguien fue paciente conmigo cuando llegué aquí. Los abuelos que cuidaban este lugar me recibieron sin preguntar nada. Solo dijeron: «Quédate el tiempo que necesites». «¿Y te quedaste?». «Me quedé». Miró las montañas a lo lejos. «Y me di cuenta de que a veces lo que uno necesita no son respuestas, sino tiempo para sanar». Lucía sintió que algo se movía dentro de ella. Una gratitud profunda, mezclada con algo más, algo que aún no sabía nombrar. Esa tarde, volvió al pueblo para visitar a doña Rosa otra vez. La señora la recibió con galletas frescas y té de hierbas. «¿Volviste por más cuentos?», preguntó doña Rosa con los ojos brillantes. «Volví porque necesito saber más. ¿Mi mamá dejó algo aquí? ¿Alguna carta? ¿Algún objeto?». La señora pensó un buen rato. «Se llevó casi todo, pero recuerdo que escribía mucho. Llevaba un cuaderno que no soltaba». El corazón de Lucía dio un salto. «¿Un cuaderno? ¿Sabes qué pasó con él?». «No lo sé, mija, pero si existe, debe estar en la hacienda». Isabel pasaba horas escribiendo bajo el manzano. Lucía salió de ahí con un propósito renovado. Si había un cuaderno, lo encontraría. Estaba segura. Volvió a la hacienda al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa. Miguel estaba en la veranda, organizando herramientas. Al verla, frunció el ceño. «Tienes esa cara de que vas a hacer algo terco». Lucía no pudo evitar la sonrisa. «Aprendí de los mejores». Esa noche, acostada en la cama, Lucía pensó en su mamá. Pensó en la valentía que Isabel tuvo al plantar un árbol antes de irse. ¿Era un gesto de esperanza o de despedida? Tal vez ambas. Y por primera vez, Lucía empezó a entender que encontrar las respuestas no era solo sobre el pasado, era sobre construir el futuro que ella misma quería, un futuro con raíces. Lucía pasó los 3 días siguientes buscando el cuaderno. Registró la biblioteca polvorienta de la casa, abrió baúles en el ático, examinó cada estante. Miguel la observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad, pero no interfirió. En la mañana del 4.º día, mientras ordenaba libros viejos, una ráfaga fuerte de viento invadió la sala por la ventana abierta. Las páginas de un libro de recetas se agitaron, y algo cayó al suelo. Lucía se agachó rápido. Era una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, una joven sonreía a la cámara, sentada bajo el manzano. El cabello oscuro le caía sobre los hombros. Los ojos eran suaves y profundos. Lucía se llevó la mano a la boca. Era como mirarse en un espejo del pasado. «Mamá», susurró. Volteó la foto. En el reverso, una letra delicada decía: «Isabel, primavera de 1995». Lucía apretó la fotografía contra el pecho y corrió a la veranda, donde Miguel reparaba un banco de madera. «Encontré una foto de ella», dijo, jadeante, extendiendo la imagen. Miguel soltó la herramienta y tomó la foto con cuidado. Estudió el rostro de Isabel un buen rato. «Ella era guapa, te pareces mucho. Necesito encontrar el cuaderno, Miguel. Necesito». Él suspiró. «¿Ya buscaste en el sótano?».
Lucía parpadeó. ¿Hay un sótano? Debajo de la cocina. La entrada está medio escondida. Nunca bajé. Los abuelos lo cerraron cuando llegaron. Minutos después estaban frente a una trampilla de madera en la esquina de la cocina, cubierta por un tapete viejo. Miguel jaló el aro de hierro, y la tapa crujió al abrirse, revelando una escalera angosta que bajaba a la oscuridad. Lucía tomó una linterna y empezó a bajar. El aire era húmedo y olía a moho. Miguel la siguió, iluminando con el celular. El sótano era chico y atestado de cajas apiladas, muebles rotos y objetos olvidados. Telarañas colgaban del techo bajo. Lucía empezó a abrir las cajas una por una, con los dedos temblando de ansiedad. En la quinta caja, bajo manteles bordados y ropa vieja, lo encontró. Un cuaderno de tapa de cuero café, gastado y manchado por el tiempo. Lucía lo tomó con reverencia, sintiendo el peso de las palabras no leídas. Lo abrió en la primera página. Diario de Isabel Vargas. Estaba escrito en letra cuidada. Las lágrimas empezaron a caer antes de leer la primera entrada. Miguel puso la mano en su hombro, un gesto callado de apoyo. Lucía hojeó las páginas rápido, reconociendo fechas, nombres, fragmentos de vida. Y entonces, casi al final del cuaderno, una hoja suelta se deslizó y cayó al suelo. Era una carta, dirigida a ella. «Mi querida Lucía», empezaba. La voz de Lucía falló. Intentó leer en voz alta, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Miguel se arrodilló a su lado. «¿Quieres que lea?», ofreció, gentil. Lucía asintió, incapaz de hablar. Miguel tomó la carta y empezó a leer, su voz grave llenando el silencio húmedo del sótano. «Mi querida Lucía, si un día llegas hasta aquí, quiero que sepas, no me fui por debilidad, sino por amor. Tu papá me dio una elección que ninguna madre debería enfrentar. Quedarme significaba verte crecer tras rejas invisibles, moldeada por un mundo que yo no reconocía. Irnos significaba dejarte tener chances que yo nunca tuve. Elegí tu futuro, aunque eso significara no formar parte de él». Miguel hizo una pausa tragando saliva. «Planté un manzano el día que me fui. Ese árbol es mi promesa de que siempre habrá raíces esperándote. Si estás leyendo esto, es porque volviste a donde perteneces, no al pasado sino a ti misma. Perdóname, hija, y sé libre de una manera que yo nunca pude. Con todo mi amor, Isabel». El silencio que siguió era denso, cargado de dolor y redención. Lucía abrazó el cuaderno contra el pecho y lloró, no solo por la mamá que perdió, sino por la mujer valiente que Isabel fue. Miguel la rodeó con los brazos y dejó que se desahogara. No había palabras que pudieran curar esa herida, solo presencia. Cuando por fin subieron del sótano ya había oscurecido. Lucía guardó el cuaderno y la carta en su cuarto, como tesoros sagrados. Después, caminó a la veranda y se sentó en los escalones. Miguel se unió a ella en silencio, trayendo 2 tazas de té. «Gracias», dijo Lucía con la voz ronca, «por estar aquí». «Siempre», respondió Miguel. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la sierra, Lucía entendió algo fundamental. Su mamá no la había abandonado, la había liberado. Lucía pasó los días siguientes leyendo el diario de su mamá. Cada página revelaba pedazos de una mujer que nunca conoció, pero con quien se identificaba profundamente. Isabel escribía sobre sueños, miedos y la soledad de amar a alguien que la mantenía escondida. En una de las entradas, fechada 2 meses antes del nacimiento de Lucía, Isabel escribió: «A veces me pregunto si me va a odiar por esto, por no haber sido lo suficientemente fuerte para pelear. Pero, ¿cómo pelear contra un mundo entero sola?». Lucía cerró el cuaderno, con las lágrimas rodando silenciosas. Por primera vez, no sentía rabia contra su papá, sentía lástima. Lástima de un hombre tan atrapado en las apariencias que destruyó su propia chance de ser feliz. Miguel notó el cambio en ella. Lucía estaba más callada, pero no más triste. Había una serenidad nueva en sus gestos, como si algo dentro de ella por fin hubiera encajado en su lugar. Una tarde, mientras cosechaban tomates en el huerto, Miguel se atrevió a preguntar: «¿Cómo estás?». Lucía sonrió.
Una sonrisa chica pero genuina. En paz. Creo que por primera vez en la vida. Es un buen lugar para estar. Ella lo miró. De verdad lo miró. Notó las líneas finas alrededor de sus ojos. Marcas de alguien que había reído mucho antes de olvidar cómo. Notó la fuerza en las manos callosas. La gentileza que escondía tras la practicidad. Gracias por dejarme quedarme, dijo Lucía suavemente. Miguel sostuvo su mirada un momento que pareció estirarse. Gracias por quedarte. Había algo en el aire entre ellos. Algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún. Pero estaba ahí, creciendo despacio como las plantas alrededor. Esa noche, una tormenta empezó a formarse. El cielo se oscureció rápido y el viento cobró fuerza, sacudiendo los árboles con violencia. Miguel corrió a cerrar las ventanas y a meter a las gallinas al gallinero. Va a ser fuerte, dijo, entrando a la casa empapado. El pronóstico hablaba de un buen chaparrón. Lucía ayudó a empujar muebles lejos de las ventanas. El ruido de la lluvia era ensordecedor, golpeando el techo como tambores furiosos. Rayos rasgaban el cielo, iluminando todo en destellos blancos. De repente, un estruendo terrible sacudió la casa. Lucía gritó. Miguel corrió a la ventana. El galpón de semillas se derrumbó. Antes de que Lucía pudiera decir algo, él ya salía corriendo. Ella lo siguió, aunque el viento intentaba empujarla de vuelta. La lluvia era tan fuerte que apenas veía. Miguel forcejeaba para levantar una viga que había caído sobre el gallinero. Las gallinas cacareaban desesperadas adentro. Lucía corrió a ayudarlo, con las manos resbalando en la madera mojada. ¡Cuidado!, gritó Miguel. Pero era tarde. Otra viga cayó, golpeando su brazo. Miguel soltó un grito de dolor y retrocedió, sujetándose el brazo contra el pecho. Lucía sintió el pánico apoderarse de ella. ¿Estás bien? Sí. Vamos adentro. Corrieron de vuelta a la casa, tropezando en el lodo. Dentro, Lucía tomó toallas y el botiquín mientras Miguel se quitaba la camisa empapada con dificultad. Un corte profundo sangraba en su antebrazo. Lucía sintió náuseas, pero se obligó a mantener la calma. Siéntate aquí. Déjame ver. Limpió la herida con cuidado, con las manos temblando un poco. Miguel observaba su cara, tan concentrada, tan preocupada. Algo se movió dentro de él. No tenías que venir detrás de mí, dijo bajito. Tenía que sí. Lucía levantó la vista, encontrando sus ojos. No estaba solo allá afuera. El momento se extendió entre ellos, cargado de significados no dichos. Lucía terminó el vendaje pero no se apartó. Miguel levantó la mano buena y tocó su cara, limpiando una gota de lluvia que le corría por la frente. Lucía, ella sostuvo su mano contra su propia cara. Lo sé. Y ahí, en medio de la tormenta que rugía afuera, se besaron. Fue un beso vacilante al principio, como si ambos temieran romper algo frágil. Pero luego se profundizó, cargando toda la soledad que compartían, todo el miedo que enfrentaron, toda la esperanza que empezaron a construir juntos. Cuando se separaron, jadeaban. Miguel apoyó la frente en la de ella. No sé qué estamos haciendo, admitió. Yo tampoco, susurró Lucía. Pero por primera vez, no necesito saber, solo necesito sentir. Pasaron la noche abrazados en el sofá, oyendo cómo pasaba la tormenta. Y cuando el silencio por fin volvió, algo había cambiado entre ellos. Algo definitivo. La mañana después de la tormenta, amaneció limpia y fría. Lucía despertó en el sofá, cubierta por una cobija que no recordaba haber tomado. Miguel ya estaba despierto, preparando café en la cocina. Cuando ella entró, se volvió y sonrió. Una sonrisa diferente, más abierta. «Buenos días». «Buenos días», respondió Lucía sintiendo que las mejillas le ardían. Tomaron café en un silencio cómodo, intercambiando miradas que decían más que palabras. Pero la realidad del daño causado por la tormenta pronto los trajo de vuelta a la tierra. Outside, el panorama era desolador. El galpón estaba parcialmente destruido. Ramas enormes habían caído bloqueando caminos, y el huerto estaba encharcado. Tomaría días reparar todo. «Vamos a necesitar ayuda»,
dijo Miguel evaluando los daños. Entonces la pedimos. Fueron al pueblo esa tarde. Doña Rosa los recibió con preocupación y rápido movilizó a los vecinos. Al día siguiente, 6 hombres llegaron a la hacienda con herramientas, dispuestos a echar la mano. Lucía se sorprendió con la solidaridad de esa gente. Nadie pidió pago, nadie hizo preguntas. Simplemente trabajaron codo a codo, compartiendo chistes y comida. Mientras los hombres reparaban el galpón, Lucía y las mujeres del pueblo prepararon comida para todos. Nunca había cocinado para tanta gente, pero siguió las instrucciones de Doña Rosa, picando verduras y sazonando ollas enormes. «Te estás portando bien, mija», dijo una de las señoras sonriendo. «Parece que naciste aquí». Lucía sonrió de vuelta, sintiendo un calor en el pecho. Por primera vez, sentía que pertenecía a algún lugar. Al final del día, cuando todos se fueron, Miguel y Lucía se sentaron en la veranda, exhaustos pero satisfechos. El galpón estaba de pie otra vez, el huerto reorganizado, los caminos limpios. «Nunca tuve esto», dijo Lucía de repente. «¿Qué?» «Comunidad, gente que ayuda sin esperar nada a cambio». Lo miró. En la Ciudad de México, todo tenía un precio, cada gesto, cada favor. Miguel asintió. «Aquí es diferente. La gente se apoya porque sabe que se necesitan unas a otras». «Me gusta eso», admitió Lucía. «Me gusta esta vida». Miguel tomó su mano, entrelazando los dedos. «Entonces quédate». Lucía quiso decir que sí, que se quedaría para siempre, pero una sombra de duda aún flotaba. Roberto. Sabía que la paz no duraría mientras esa plática no pasara. Como si el universo oyera sus pensamientos, el celular de Lucía vibró. Era un mensaje del asistente de su papá. «Tu papá viene en camino. Llegará mañana por la mañana». La sangre de Lucía se heló. Miguel notó el cambio inmediato en su expresión. «¿Qué pasa?» «Mi papá. Viene para acá». La noche fue inquieta. Lucía apenas durmió, ensayando mentalmente qué diría. Miguel la encontró antes del amanecer, sentada en la veranda con una taza de té frío en las manos. «No tienes que enfrentarlo sola», dijo él sentándose a su lado. «Tengo que sí. Esto es entre él y yo. Entonces estaré aquí, esperando». Lucía se inclinó y lo besó suavemente. «Gracias». El helicóptero aterrizó en el campo junto a la hacienda a las 10 de la mañana. Roberto Vargas bajó vestido de traje impecable, completamente fuera de lugar en ese escenario rural. 2 guardaespaldas lo acompañaban. Caminó hasta la veranda donde Lucía lo esperaba, de pie, con los brazos cruzados. Los ojos de él recorrieron el lugar con desprecio evidente. «¿Entonces aquí es donde te escondes?», dijo, sin saludarla. «No me escondí. Me encontré», respondió Lucía con voz firme. Roberto soltó una risa amarga. «¿Te encontraste? ¿En una hacienda decadente en medio de la nada? En esta hacienda que perteneció a mi mamá, la mujer que borraste de mi vida». La cara de Roberto se endureció. «¿Entonces lo descubriste?» «Descubrí todo. Las mentiras, la manipulación. ¿Cómo la trataste?» «Yo le di una vida mejor de la que habría tenido», dijo él fríamente. «Y a ti te di todo. Tú no me diste nada», replicó Lucía, con la voz temblando de emoción contenida. «Me quitaste la chance de conocer a mi mamá. Me quitaste mi identidad. Me convertiste en una muñeca que controlabas. Te preparé para asumir un imperio que nunca quise». La voz de Lucía retumbó por la propiedad. «¿Estás tirando todo por la borda por qué? ¿Por este lugar? ¿Por este hombre?» Roberto apuntó a Miguel, que observaba de lejos. «Estoy eligiendo mi vida. Por primera vez». Roberto dio un paso adelante con la cara roja de coraje. «Si te quedas aquí, estás fuera de todo, de las empresas, de la herencia, del apellido». Lucía lo miró a los ojos. «Entonces sácame». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto parpadeó como si no creyera lo que acababa de oír. «¿Qué? ¿Me oíste? Si tu condición para quererme es que sea quien tú quieres, entonces no necesito ese amor». Las palabras salieron firmes, pero Lucía sintió que las lágrimas le quemaban. Roberto se quedó parado, visiblemente sacudido.
Por primera vez, no tenía el control. «Te vas a arrepentir», dijo él por fin. «Tal vez, pero será mi arrepentimiento». Roberto le dio la espalda y caminó de vuelta al helicóptero. Antes de subir, se detuvo y miró atrás una última vez. Y Lucía vio algo que nunca había visto en la cara de su papá. Miedo. Miedo de perderla de verdad. El ruido del helicóptero se apagó hasta desaparecer por completo. Lucía se quedó inmóvil en la veranda, con las piernas temblando. Cuando Miguel se acercó, ella se derrumbó en sus brazos. «¿Hice lo correcto?», preguntó, con la voz ahogada contra su pecho. «Hiciste lo valiente», respondió Miguel, apretándola fuerte. «Y eso ya es mucho». En los días siguientes, la realidad de la decisión de Lucía empezó a materializarse. Intentó acceder a sus cuentas bancarias, bloqueadas. Llamó a la oficina de la empresa. Su nombre había sido borrado de todos los registros. Roberto no estaba jugando. Lucía se vio, a sus 29 años, sin dinero, sin patrimonio, sin el apellido que siempre la había definido. Y extrañamente, se sintió más ligera que nunca. «Necesito trabajar», le dijo a Miguel una mañana. «Ganar mi propio dinero». Doña Rosa mencionó que la panadería del pueblo necesita ayuda. Lucía sonrió. La idea de trabajar en una panadería, algo tan lejano de su realidad anterior, parecía perfecta. Al día siguiente, empezó. El trabajo era pesado. Despertarse a las 4 de la mañana, amasar por horas, limpiar hornos calientes. Sus manos se hinchaban y dolían, pero había una satisfacción profunda en ver los panes que ayudaba a nacer vendiéndose, en oír a los clientes elogiar el sabor. Una tarde, mientras volvía a la hacienda, encontró a doña Rosa sentada en la placita. «¿Puedo sentarme?», preguntó Lucía. «Claro, mija». Se quedaron en silencio un momento, viendo a los niños jugar. «Tu mamá estaría orgullosa», dijo doña Rosa suavemente. Lucía sintió los ojos humedecerse. «¿La cree?». «Tengo certeza. Isabel siempre fue valiente, pero nunca tuvo la oportunidad que tú tuviste de elegir. A veces tengo miedo de haber elegido mal». Doña Rosa tomó su mano. «No hay elección mala cuando eliges con el corazón. Puede ser dura, puede doler, pero es tuya». Esas palabras se quedaron resonando en Lucía todo el camino de vuelta. En la hacienda, Miguel había preparado la cena. Comieron juntos a la luz de velas, porque se había ido la luz. La simplicidad de ese momento, pan casero, queso del pueblo, vino barato, valía más que todos los banquetes de gala que Lucía había atendido. «Estoy feliz», dijo de repente. Miguel levantó la vista, sorprendido. «¿Sí? Sí. Por primera vez en la vida estoy genuinamente feliz». Lucía tomó su mano sobre la mesa. «Y tengo miedo de perderlo». «No lo vas a perder», aseguró Miguel, «porque no depende de nada de afuera. Depende solo de ti». Lavaron los platos juntos, después se sentaron en la veranda. La noche estaba fría, pero clara. Miles de estrellas brillaban en el cielo. «Nunca veía las estrellas en la Ciudad de México», comentó Lucía. Había olvidado lo bonito que podía ser el cielo. Miguel la jaló más cerca, rodeándola con el brazo. «Hay muchas cosas bonitas que uno olvida cuando está atrapado. ¿Todavía extrañas? ¿El restaurante? ¿La vida que tenías?». Él pensó un buen rato. «A veces. Pero no como piensas. Extraño crear e inventar platillos nuevos. Pero no extraño la presión, las expectativas imposibles. Podrías cocinar aquí, para ti, para nosotros, para quien quieras». Miguel sonrió. «Tal vez, un día». Lucía lo besó, lento y profundo. Cuando se separaron, ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose completamente en casa. Pasaron semanas. Lucía estableció una rutina. Se despertaba temprano para trabajar en la panadería. Volvía por la tarde a ayudar a Miguel en la hacienda. Los fines de semana, recibía visitas de gente del pueblo. La soledad que siempre había sentido en la Ciudad de México había desaparecido por completo. Un sábado, mientras ordenaba el sótano para convertirlo en un espacio de almacenamiento mejor, Lucía encontró una caja que no había visto antes. Adentro, había documentos viejos, contratos, escrituras. Entre ellos, una escritura específica le llamó la atención.
Era la propiedad de la hacienda, y el nombre registrado no era de un amigo de la familia como siempre le contaron. Era de Isabel Vargas. Firmada, registrada, oficial. Lucía subió corriendo las escaleras con el documento en la mano. Miguel estaba en el patio, reparando una cerca. «Miguel, la hacienda era de mi mamá». Él soltó el martillo. «¿Cómo? La escritura está a nombre de ella. Roberto debió dársela. Es legalmente suya. Y ahora es tuya», dijo Miguel, entendiendo las implicaciones. Lucía se sentó en la hierba, procesando el descubrimiento. La hacienda no era solo un refugio, era su herencia verdadera, el único regalo real que sus padres le habían dejado. «Esto lo cambia todo», susurró. Miguel se arrodilló a su lado. «¿Cambia cómo?» «Significa que tengo un lugar que es realmente mío». Miró alrededor, a la casa sencilla, a la tierra roja, al manzano en la cima del cerro, y por fin entendió el mensaje de su mamá. Isabel no había dejado solo raíces, había dejado un hogar. Lucía pasó los días siguientes estudiando cada documento que encontró. Descubrió que Isabel había recibido la hacienda como parte de un acuerdo callado con Roberto. Era una forma de mantenerla callada y escondida, pero también era legal e irrevocable. La propiedad valía poco en términos de dinero, pero lo valía todo en significado. Era la prueba de que su mamá existió, amó y peleó de la única forma que pudo. «Necesito hacer algo con esto», le dijo a Miguel mientras tomaban café una mañana. «No puedo dejar que este lugar solo exista. Necesita tener propósito». «¿Qué tipo de propósito?» Lucía miró por la ventana, observando la tierra fértil que se extendía alrededor. «No lo sé aún, pero va a llegar». La respuesta llegó de forma inesperada. Doña Rosa apareció en la hacienda una tarde de jueves, acompañada de una joven madre con 2 niños chiquitos. «Lucía, esta es Mariana. Acaba de mudarse al pueblo y necesita trabajo». Mariana era tímida, de manos callosas y ojos cansados. «Sé hacer pan, pasteles, dulces. Lo aprendí con mi abuela, pero no tengo equipo ni lugar para vender». Lucía miró la cocina amplia de la hacienda, la estufa de leña que Miguel había restaurado. Una idea empezó a formarse. «¿Y si lo haces aquí?», preguntó Lucía. Mariana parpadeó sorprendida. «¿Aquí? Podríamos convertir parte de la hacienda en una panadería artesanal chica. Tú haces los productos, los vendemos en el pueblo y repartimos las ganancias». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. «¿Lo harías por mí? No es por ti, es por nosotras, por todas nosotras». En los días siguientes, Lucía y Miguel trabajaron para adaptar uno de los cuartos vacíos. Instalaron estantes, organizaron el espacio, compraron ingredientes básicos con el poquito dinero que Lucía había ahorrado de la panadería. La primera tanda de panes salió del horno una mañana de sábado. El olor se esparció por la propiedad, atrayendo a vecinos curiosos. Mariana sonrió por primera vez desde que llegó, sosteniendo un pan calientito en las manos. «Quedó perfecto», dijo Lucía, probando un pedazo. Y lo estaba. Sabía a reencuentro. La panadería artesanal chica creció poco a poco. Mariana traía recetas tradicionales, Lucía se encargaba de la organización y Miguel ayudaba con la logística. En pocas semanas, vendían para todo el pueblo. Una noche, mientras cerraban las cuentas del día, Miguel miró a Lucía con admiración. «Transformaste este lugar», dijo él. «Lo transformamos», corrigió Lucía. «Juntos». Él la jaló cerca y la besó, largo y despacio. Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en la de él. «Te amo», susurró. Fueron las primeras palabras dichas en voz alta, pero ambos lo sabían desde semanas. Miguel sonrió, esa sonrisa rara que ahora salía más seguido. «Yo también te amo». Subieron al cuarto de la mano. La noche estaba fría, pero el calor entre ellos bastaba. Hicieron el amor con ternura, descubriéndose como quien descubre un territorio sagrado. Después, acostados lado a lado, Lucía trazó con los dedos las cicatrices en el pecho de Miguel, marcas de quemaduras viejas de la cocina profesional. «Eres guapo», dijo ella. Miguel rió bajito.
Estoy marcado. Las marcas cuentan tu historia. También son guapas. Él se volvió para mirarla. ¿Sabías que cambiaste mi vida? Tú cambiaste la mía primero. No, dijo Miguel seriamente. Antes de que llegaras, solo existía. Ahora vivo. Lucía sintió el pecho apretarse de emoción. Lo besó de nuevo y se acurrucó contra él, oyendo el ritmo constante de su corazón hasta quedarse dormida. Los meses pasaron en una rutina feliz. La panadería prosperaba, la hacienda cobraba nueva vida, y Lucía se sentía enraizada de una forma que nunca imaginó posible. Pero en medio de toda esa paz, algo empezó a cambiar en su cuerpo. Señales chiquitas que al principio ignoró. Cansancio excesivo, náuseas por la mañana, sensibilidad en los pechos. Una mañana, después de vomitar por tercera vez en la semana, doña Rosa la encontró pálida en la cocina. «Mija, ¿cuándo fue tu última regla?» Lucía se detuvo, contando mentalmente. Los ojos se le abrieron grandes. «Hace casi 2 meses». Doña Rosa sonrió con ternura. «Creo que necesitas hacerte una prueba». La prueba de la farmacia lo confirmó. 2 líneas claras e inequívocas. Lucía se sentó en el baño, sosteniendo el plástico con manos temblorosas. Embarazada. Estaba embarazada. 1000 emociones le cruzaron el pecho de una vez. Miedo, alegría, incertidumbre, esperanza. Puso la mano sobre el vientre a un plano y sintió lágrimas rodar. «Hola, chiquitín», susurró. «No estabas en los planes, pero eres tan bienvenido». Cuando se lo contó a Miguel esa noche, él se quedó callado un buen rato. Lucía sintió el corazón apretarse, con miedo de su reacción. Pero entonces él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «¿En serio?», preguntó, con la voz quebrada. «¿En serio?». Miguel apoyó la cara en su barriga y empezó a llorar. Eran lágrimas de alegría, de gratitud, de un futuro que de repente parecía posible. «Vamos a ser papás», dijo, aún incrédulo. «Vamos», confirmó Lucía pasando los dedos por su cabello. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la sierra, una nueva vida empezó a formarse, no solo dentro de Lucía, sino alrededor de ellos. Una familia naciendo donde antes solo había soledad. El embarazo trajo cambios que Lucía no esperaba. Su cuerpo reaccionaba de formas raras, náuseas intensas por la mañana, antojos extraños por la noche. Miguel se volvió aún más atento, preparando tés de jengibre y asegurándose de que descansara. «Necesitas parar de trabajar tanto en la panadería», dijo él una tarde. «Estoy embarazada, no enferma», replicó Lucía, pero sin enojo. Sabía que él se preocupaba. Mariana asumió más responsabilidades, insistiendo en que Lucía solo supervisara. La panza aún no se notaba, pero todo el pueblo ya sabía la noticia. Doña Rosa llegaba a diario con consejos y recetas antiguas. «Tu mamá también tuvo náuseas terribles», contó la señora en uno de esos días, pero decía que valía cada segundo. Lucía sonrió, poniendo la mano sobre el vientre. Imaginaba a Isabel embarazada, sola en esa misma hacienda, sin con quién compartir la alegría o el miedo. «Mi hijo va a tener diferente», prometió Lucía en voz alta. «Va a tener papá, mamá, comunidad». Una mañana de domingo, Lucía despertó con una necesidad extraña de ir al manzano. Miguel aún dormía. Se puso un abrigo y caminó hasta la cima del cerro, sintiendo el rocío mojarle los pies. El árbol estaba más vigoroso que nunca, las ramas llenas de hojas verdes. Lucía se apoyó en el tronco y cerró los ojos, sintiendo el viento frío de la sierra. «Mamá, estoy embarazada», susurró. «Voy a tener un bebé. Ojalá estuvieras aquí». El viento sopló más fuerte, como una respuesta. Lucía abrió los ojos y vio algo atorado entre las ramas bajas. Un pedazo de tela descolorida, atada como una cinta. Lo jaló con cuidado. Era un pañuelo blanco, bordado a mano con las iniciales I.V. Isabel Vargas. Lucía lo apretó contra el pecho y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de conexión. Su mamá estaba ahí, de alguna forma, presenciando ese momento.
Los meses pasaron a velocidad sorprendente. La panza de Lucía creció, redonda y firme. Miguel no se resistía a platicar con el bebé cada noche, contando historietas tontas que hacían reír a Lucía. ¿Crees que va a ser niño o niña?, preguntó él una noche. No sé, pero quiero que sea libre para ser quien quiera. Miguel besó su barriga. Lo va a hacer, lo prometo. Cuando Lucía cumplió 6 meses, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de la familia, el mismo que había ejecutado el bloqueo de sus cuentas. Señorita Vargas, necesito informarle de un asunto urgente. Hable. Su padre tuvo un infarto. Está hospitalizado en la Ciudad de México. El mundo pareció detenerse. Lucía apretó el teléfono con fuerza. ¿Es grave? Estable, pero grave. Pidió verla. Lucía colgó y se quedó parada, procesando. Miguel apareció en la puerta, preocupado. ¿Qué pasa? Mi papá tuvo un infarto. Miguel se acercó. ¿Quieres ir? Lucía miró por la ventana, a la hacienda que se había vuelto su hogar. Después miró su propia barriga, donde crecía una vida. No sé. Pasó la noche en vela, dividida. Parte de ella quería ignorarlo, seguir adelante. Pero otra sabía que algunas pláticas no podían quedar sin cierre. A la mañana siguiente tomó la decisión. Voy, pero vienes conmigo. Miguel asintió. Siempre. El viaje a la Ciudad de México fue silencioso. Lucía observaba cómo cambiaba el paisaje. Las montañas dando paso a edificios, el verde al gris. Se sentía fuera de lugar en ese mundo que un día fue suyo. En el hospital el guardia casi no la deja entrar, hasta reconocerla. Subió al cuarto particular, con Miguel a su lado. Roberto estaba en la cama, conectado a monitores. Parecía más chico, más frágil. Cuando vio entrar a Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vine. Ella se acercó despacio. Vine. Él notó su barriga. ¿Estás embarazada? Sí. Roberto cerró los ojos con una lágrima rodando. Isabel también se veía hermosa embarazada. Fue la primera vez que pronunció ese nombre en voz alta. El nombre de Isabel flotó en el aire como un fantasma por fin liberado. Lucía jaló una silla y se sentó al lado de la cama. Miguel se quedó cerca de la puerta, respetuoso pero presente. ¿La amabas?, preguntó Lucía, bajito. Roberto tardó en responder. Su mirada estaba fija en el techo, perdido en recuerdos viejos. La amaba. A mi manera equivocada, pero la amaba. Tosió, con voz débil. Era joven, ambicioso. Ella era todo lo que no podía tener en público. Mi familia nunca lo habría aceptado. Entonces la escondiste. Intenté protegerla. Le di la hacienda. Me aseguré de que no le faltara nada. Volteó la cara hacia Lucía. Pero fui cobarde. Siempre lo supe. Lucía sintió que la rabia que cargaba tanto tiempo empezaba a disolverse. No se fue del todo, pero perdió fuerza. Ahí estaba un hombre viejo, enfermo, admitiendo por fin sus errores. Ella me dejó una carta, dijo Lucía. Decía que me amaba, que eligió mi futuro en vez de quedarse conmigo. Isabel siempre fue más valiente que yo. Roberto cerró los ojos. Debí pelear por nosotras, por ti, pero elegí el imperio. ¿Y valió la pena? Él abrió los ojos mirándola. No, construí todo y perdí lo que importaba. Miguel dio un paso adelante, poniendo la mano en el hombro de Lucía. Roberto notó el gesto y algo cambió en su expresión. ¿Ese es el papá del bebé? Sí, Miguel. Roberto lo estudió un buen rato. ¿Te hace feliz? Mucho. Entonces ya es mejor padre que yo. Extendió la mano temblorosa hacia Miguel. Cuídala. Mejor de lo que cuidé a Isabel. Miguel le apretó la mano con firmeza. Cuenta con eso. Lucía sintió las lágrimas rodar. No esperaba ese momento, esa rendición callada. Roberto siempre había sido implacable, pero ahora era solo humano. No necesito tu dinero, dijo Lucía, ni tu imperio, pero me gustaría tener a mi papá de vuelta, si aún hay uno. Roberto tomó su mano con fuerza sorprendente. A mí también me gustaría. Se quedaron en silencio un momento, solo tomados de la mano. No borraba los años de dolor, pero era un comienzo. Quiero que conozcas a tu nieto o nieta, continuó Lucía.
Quiero que seas parte de su vida, pero en mis términos. Acepto tus términos, dijo Roberto, con la voz quebrada. Lucía y Miguel se quedaron 2 días más en la Ciudad de México. Visitaban a Roberto diario con pláticas lentas que iban remendando lo roto. Él preguntó por la hacienda, por la panadería, por sus planes. Escuchaba sin juzgar, por primera vez verdaderamente interesado. El último día, antes de irse, Lucía dijo: «Voy a llamar a la bebé Isabel si es niña». Roberto cerró los ojos con lágrimas escapando. Le encantaría. El viaje de vuelta fue más ligero. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Miguel mientras manejaban. «¿Crees que va a cambiar de verdad?», preguntó. «No sé, pero le diste una chance. Es más de lo que muchos harían. Aprendí que el rencor solo lastima a quien lo guarda». Miguel besó lo alto de su cabeza. «¿Sabías que eres increíble?». De vuelta en la hacienda, Lucía caminó hasta el manzano. Sostenía el pañuelo bordado que había encontrado semanas antes. Lo ató de nuevo a la rama, un símbolo permanente de conexión. «Mamá, creo que estoy haciendo las paces con él. No sé si lo aprobarías, pero necesito intentarlo. Por mí, por el bebé». El viento sopló suave, moviendo las hojas. Lucía puso la mano en la barriga, sintiendo una patada fuerte. «¿Tú también crees que es lo correcto?», preguntó al bebé, sonriendo. Otra patada, como respuesta. Lucía volvió a la casa donde Miguel preparaba la cena. La mesa estaba puesta, con velas encendidas. Sencillo, pero perfecto. «Bienvenida de vuelta», dijo él, jalándola a un abrazo. «Es bueno estar en casa». Y lo era. Por primera vez en su vida, Lucía sabía exactamente dónde pertenecía. Los meses finales del embarazo trajeron una calma inesperada. Lucía se movía despacio por la hacienda, con la panza enorme complicando cada paso. Miguel no se apartaba de su lado, atento a cada suspiro, cada molestia. «Me tratas como si fuera de cristal», se quejó Lucía una tarde, pero sonreía. «Estás cargando a mi hijo. Tengo derecho a ser cuidadoso». La panadería seguía funcionando bien. Mariana había asumido por completo las operaciones y ahora empleaba a otras 2 mujeres del pueblo. El negocito prosperaba, llevando ingreso a familias que antes no tenían nada. Doña Rosa llegó una mañana trayendo ropita de bebé que ella misma había tejido. Azul y rosa, porque no sabemos aún qué viene en camino. «Gracias, doña Rosa». Lucía abrazó a la señora, emocionada. «Tu mamá estaría tan feliz, mija. Viéndote así, realizada, amada». Lucía tocó la barriga. «Espero que lo sepa, de alguna forma». «Lo sabe, siempre lo supo». Una semana antes de la fecha prevista, Lucía despertó en medio de la noche con dolores en la espalda. Al principio los ignoró, tratando de volver a dormir, pero los dolores crecieron, viniendo en olas cada vez más frecuentes. «Miguel», llamó, sacudiéndolo. «Creo que es hora». Él se sentó en la cama de un brinco, con los ojos abiertos grandes. «¿Ahora? ¿En serio? Mis contracciones son regulares, tenemos que ir al hospital». Miguel entró en pánico productivo, tomando la maleta que estaba lista desde semanas, llamando al doctor, preparando el coche. Lucía reía entre contracciones, divirtiéndose con su nerviosismo. «Respira, Miguel. Yo soy la que debería estar nerviosa. Estás muy calmada. Uno de nosotros tiene que estarlo». El viaje a la ciudad duró 40 minutos que parecieron horas. Las contracciones se ponían más fuertes, más cercanas. Lucía apretaba la mano de Miguel, respirando como le enseñaron en las clases de preparación. En el hospital, todo pasó rápido. El equipo médico estaba listo, la sala preparada. Miguel sostuvo la mano de Lucía durante todo el parto, susurrando palabras de aliento, secándole el sudor. «Tú puedes, amor. Ya casi». Lucía gritó, empujó, lloró. El dolor era insoportable, pero había algo más allá, una fuerza primitiva, ancestral, que la impulsaba. Y entonces, en el momento en que el sol salía sobre las montañas, un llanto fuerte y sano retumbó en la sala. «Es una niña», anunció el doctor. Lucía se derrumbó en la cama exhausta y llorando. Miguel cortó el cordón con manos temblorosas. Cuando pusieron a la bebé en su pecho,
El mundo entero se detuvo. Era perfecta, chiquita, roja, berreando con fuerza. Tenía los ojos oscuros de Lucía y ya una cabellera negra. «Hola, Isabel», susurró Lucía besando la frente de su hija. «Bienvenida». Miguel se arrodilló al lado de la cama, tocando la carita de la bebé con reverencia. «Es hermosa, es perfecta, es nuestra». Se quedaron así un buen rato, los tres juntos, una familia por fin completa. 2 días después, volvieron a la hacienda. Doña Rosa y la mitad del pueblo esperaban para conocer a la pequeña Isabel. La casa estaba decorada con flores del campo, había comida preparada, regalos sencillos pero llenos de cariño. Lucía se sentó en la veranda con la bebé en brazos, recibiendo a las visitas una por una. Cada quien traía una bendición, una historia, un consejo. Era lo opuesto total de los eventos vacíos que frecuentaba en la Ciudad de México. Cuando todos se fueron, Miguel y Lucía se quedaron solos con Isabel. La bebé dormía tranquila en el Moisés que él mismo había armado. «Lo logramos», dijo Miguel pasando el brazo por los hombros de Lucía. «Lo logramos», repitió ella, apoyando la cabeza en él. Esa noche, después de alimentar a Isabel por última vez, Lucía caminó hasta la ventana. El manzano se veía a la luz de la luna, sus ramas meciéndose suavemente. «Gracias, mamá», susurró, «por mostrarme el camino de regreso». Volvió a la cama donde Miguel e Isabel dormían. Se acostó a su lado, una mano sobre el pecho de Miguel, la otra tocando la cabecita de su hija. Ahí, en esa hacienda perdida en las montañas, Lucía por fin entendió que era un hogar. No era un lugar, era un sentimiento, era pertenecer, era amor. Los primeros meses con Isabel fueron intensos. Noches despierta, pañales interminables, llantos que venían sin aviso. Pero también había sonrisas, primeros sonidos, el olor inconfundible a bebé que hacía que todo valiera la pena. Miguel se reveló como un papá dedicado. Se despertaba en las madrugadas para cambiar pañales, cantaba canciones que inventaba en el momento, platicaba con Isabel como si entendiera cada palabra. «Eres un papá natural», dijo Lucía una mañana, observándolo mecer a la bebé. «Estoy aprendiendo, con ella, contigo». La hacienda cobró nueva energía con la llegada de Isabel. La panadería se expandió, ahora repartiendo a pueblos cercanos. Mariana sugirió dar clases de panadería a otras mujeres de la región. «Podemos enseñar lo que sabemos», dijo emocionada. «Crear una red de apoyo». Lucía amó la idea. En pocas semanas, la cocina de la hacienda se convirtió en salón de clases los sábados. Mujeres venían de lejos para aprender, intercambiando experiencias e historias mientras amasaban. «Estás creando algo más grande que pan», comentó Miguel, observando el movimiento. «Estoy creando comunidad, como a mi mamá le gustaría». 3 meses después del nacimiento de Isabel, Roberto visitó la hacienda por primera vez. Llegó en coche, sin guardaespaldas, vestido casual que Lucía nunca le había visto. Se paró en la veranda, visiblemente nervioso. Lucía salió con Isabel en brazos. «Papá». «Lucía». Roberto se acercó despacio, con los ojos fijos en su nieta. «¿Puedo?». Lucía le pasó a la bebé. Roberto la sostuvo con cuidado, como si cargara algo sagrado. Una lágrima le rodó por la cara. «Tiene los ojos de tu mamá», dijo con la voz quebrada. «Sí», acordó Lucía también emocionada. Roberto pasó el día en la hacienda. Conoció a Mariana y a las otras mujeres. Probó el pan, caminó por la propiedad. Por la tarde, Lucía lo llevó hasta el manzano. «¿Fue aquí donde lo plantó?», preguntó él tocando el tronco. «Sí, el último día antes de irse». Roberto se quedó callado un buen rato. «Debí venir antes. Debí buscarla. No se puede cambiar el pasado», dijo Lucía gentilmente. «Pero se puede honrar su memoria, siendo mejor ahora». Él asintió secándose los ojos. «¿Puedo venir a visitarlos? ¿Con regularidad?». «Sí. Isabel necesita conocer a su abuelo. Y yo necesito aprender a ser abuelo. A ser papá de verdad, aunque sea tarde». Cuando Roberto se fue al final del día,
Abrazó a Lucía por primera vez en años. Un abrazo verdadero, apretado, lleno de arrepentimiento y esperanza. «Gracias por darme esta chance», susurró. «Gracias por aceptarla». Las estaciones cambiaron. Isabel creció fuerte y sana, llenando la hacienda de risas. Gateaba por la hierba, perseguía gallinas, dormía bajo la sombra del manzano mientras Lucía y Miguel trabajaban. Una tarde de primavera, Miguel llamó a Lucía a la cocina. Había preparado una mesa especial, con velas y flores del campo. «¿Qué es esto?», preguntó ella sonriendo. «Una celebración, 1 año desde que llegaste aquí». Lucía parpadeó sorprendida. «¿Ya hace 1 año?» «1 año desde que entraste en mi vida y lo cambiaste todo». Miguel se arrodilló, sacando una caja del bolsillo. «Sé que ya somos familia, pero quería hacerlo oficial». Dentro de la caja había un anillo sencillo, de plata labrada. «Lucía Vargas, ¿aceptas casarte conmigo?» Las lágrimas vinieron al instante. «Sí, 1000 veces sí». Miguel le puso el anillo en el dedo y la jaló a un beso largo y profundo. Isabel, en el cochecito al lado, aplaudió como si entendiera la importancia del momento. Los preparativos de la boda fueron sencillos. Sería en la misma hacienda, solo con gente cercana. Doña Rosa ayudó con la decoración, Mariana haría el pastel, y todo el pueblo estaba invitado. El día antes de la ceremonia, Lucía subió al manzano sola. Llevaba el cuaderno de su mamá en las manos. Se sentó bajo el árbol y lo abrió en la última página, donde Isabel había escrito su despedida. Lucía tomó un pluma y escribió debajo de las palabras de su mamá: «Mamá, encontré mi camino, encontré amor, propósito y paz. Gracias por las raíces que plantaste. Ahora voy a seguir creciendo de ellas. Con amor eterno, Lucía». Cerró el cuaderno y lo enterró con cuidado a los pies del manzano. Era su forma de cerrar un ciclo y empezar otro. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas cargadas de frutos. Y por primera vez, Lucía tuvo certeza absoluta. Su mamá estaba en paz. Y ella también. El día de la boda amaneció claro y soleado. Lucía despertó con Isabel acostada a su lado, los deditos agarrados en su cabello. Sonrió, besando la frente suave de su hija. «Hoy es un día especial, mi amor». Doña Rosa y las mujeres del pueblo llegaron temprano para ayudar. Convirtieron la hacienda en un escenario de cuento. Flores silvestres por todos lados, telas blancas colgadas en los árboles, un camino de pétalos que llevaba hasta el manzano. Ahí bajo el árbol que su mamá plantara, Lucía y Miguel se casarían. El vestido era sencillo, de algodón crudo, sin brillos ni ostentación. Lucía se lo puso con ayuda de Doña Rosa, que lloraba emocionada. «Estás hermosa, mija, radiante». Lucía se miró en el espejo. Reconoció a la mujer que veía, fuerte, feliz, completa. No había ya la chica perdida que huyó de la Ciudad de México. En su lugar, una mujer que sabía exactamente quién era. Los invitados empezaron a llegar. Gente del pueblo, amigos que Lucía había hecho en ese año, Mariana con sus hijos. Y, para su sorpresa, Roberto apareció, trayendo un regalo envuelto con cuidado. «Pensé que no vendrías», dijo Lucía, abrazándolo. «No me lo perdería por nada». Le dio el regalo. «Era de tu mamá. Lo guardé todos estos años». Lucía lo abrió. Adentro había un collar delicado, con un dije en forma de árbol. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Siempre lo usaba», dijo Roberto bajito. Decía que los árboles representaban fuerza y continuidad. Lucía se puso el collar, sintiendo el metal frío contra la piel. Era como si su mamá estuviera ahí, presenciando todo. La ceremonia empezó al son de guitarra tocada por un músico del pueblo. Lucía caminó descalza por la hierba, sosteniendo un ramo de flores del campo. Isabel iba adelante en brazos de Doña Rosa, tirando pétalos torpemente. Miguel la esperaba bajo el manzano, con pantalón de lino y camisa blanca. Al verla, sus ojos brillaron. Lucía llegó hasta él y tomó sus manos. El oficiante, un señor de la comunidad, habló de amor, compromiso y reencuentros. Pero Lucía apenas oía. Estaba perdida en los ojos de Miguel,
En ese momento suspendido en el tiempo. Miguel López, ¿aceptas a Lucía como tu esposa? Acepto, para siempre. Lucía Vargas, ¿aceptas a Miguel como tu esposo? Acepto, con todo mi corazón. Intercambiaron alianzas sencillas de plata. Y cuando el oficiante dijo, pueden besarse, Miguel la jaló cerca y la besó como si fuera la primera y la última vez. Los invitados aplaudieron. Isabel gritó emocionada, y el viento sopló por el manzano, haciendo bailar las hojas como en aprobación. La fiesta fue sencilla pero alegre. Comida abundante, música en vivo, niños corriendo. Roberto cargó a Isabel toda la tarde, platicando con su nieta como si entendiera cada palabra. Por la noche, cuando los últimos invitados se fueron, Lucía y Miguel subieron al manzano. Llevaban a Isabel, que dormía profundamente. «Lo logramos», dijo Lucía, mirando la tierra que ahora llamaba hogar. «Lo logramos», repitió Miguel, besando su sien. Lucía se apoyó en el tronco del árbol, sosteniendo a su hija contra el pecho, mientras Miguel la abrazaba por atrás. Los tres ahí, bajo las estrellas, bajo el árbol que conectaba pasado y futuro. «Gracias, mamá», susurró Lucía, «por mostrarme que a veces hay que volver a las raíces para por fin crecer». El viento sopló fuerte, llevando su susurro lejos. Y en ese momento, Lucía tuvo certeza. Isabel estaba ahí. Siempre lo había estado. En las raíces del árbol, en la fuerza que la trajo de vuelta, en el amor que ahora florecía. Lucía no era ya la heredera perdida que huyó de un imperio vacío. Era esposa, mamá, emprendedora, amiga. Era dueña de su propia historia. Y esa historia, por fin, tenía el final que merecía. Ahí, en esa hacienda en las montañas, donde todo empezó y reencarnó, Lucía Vargas encontró lo que siempre buscó, a sí misma. Y eso valía más que cualquier herencia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like al video y comenta de dónde estás viendo. Eso ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta para ti.